En el tema del crecimiento desordenado de nuestra ciudad. Mucho se ha dicho que se le debe precisamente al llamado cártel inmobiliario. Los actuales, incluso gobernantes, han reconocido y aseguraban que iban a combatir y tratar de meter al orden a quienes pues han detonado construcciones, edificios por todos lados, llevándose incluso o construyendo por encima de parques y zonas verdes. Ciudadanos han surgido para combatir ello y hoy tenemos algunos casos donde a ellos se les pretende criminalizar y bueno, quienes decían que iban a combatir esto, hoy pareciera que están del otro lado. Y justo tenemos en la línea a la diputada Maga Robles del partido Hagamos, que hoy hizo una interesante reflexión en sus redes sociales y queremos justo que nos comparta precisamente su visión respecto a lo que está ocurriendo. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Víctor. Me da mucho gusto saludarte. Gracias, igualmente, diputada. Y pues hoy nos llamaba la atención ese hilo que manejó en su Twitter justo respecto a este tema y lo que estaba pasando el expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, que bueno, pues todos sabemos, pretenden criminalizarlo por lo que fue la resistencia en el parque del mismo nombre ahí en Huentitán. Así es, les cuento. Miren, todo empezó cuando en Guadalajara se compró un terreno de más de 3 hectáreas para hacer un parque. Ustedes pensarán que qué raro que se quiera hacer un parque cerca de la barranca de Huentitán. Al contrario, precisamente la barranca de Huentitán, para que no sea explotada de manera inadecuada, necesita tener zonas de amortiguamiento porque es una zona densamente poblada. Y precisamente cuando no se le generan espacios verdes a la ciudadanía, entonces se genera una mayor explotación de las áreas de reserva natural. Entonces, en Huentitán es urgente, por la cantidad de población que hay, tener un área verde que permita pues que los niños jueguen en el parque, que los jóvenes tengan áreas deportivas, que haya espacios de diversión, de esparcimiento. Entonces resulta que Armenta es vecino de esa zona, o sea, nació en ese barrio. Y desde muy chavo daba clases de zumba y de baile y de salsa. A lo mejor no era de zumba y me mata porque era salsa. Bueno, el asunto está en que era un espacio de convivencia muy importante. Y un mal día, el Ayuntamiento de Guadalajara decidió privatizar ese espacio con un terrible trato, vendiéndoselo a una empresa inmobiliaria, teóricamente a cambio de que construyera un conjunto de infraestructura para la ciudad. Ya de entrada era ilegal cambiar el destino que el Congreso del Estado había aprobado para un parque, pero después de que cometieron el atropello de quererlo vender para otros usos, el descaro de las empresas fue tal que ni han pagado y tampoco han hecho la infraestructura. Y ahora ya fueron al colmo de la vulgaridad y lo que anunciaron fue la creación de un conjunto de departamentos denominados Iconia, miles de departamentos que tienen 3 consecuencias. Pues en primer lugar, que bloquearían la entrada de la lluvia, con lo cual ya no se podrían recargar los mantos freáticos. En segundo lugar, una mayor población, es decir, mayor exigencia de agua, también una mayor densidad poblacional, cuando acabamos de decir que lo que necesitamos eran parques, y por otro lado, pues una mayor congestión del tráfico, de tal manera que, como todos sabemos, el cártel inmobiliario en nuestro estado es insaciable. Ellos quieren depredar las áreas verdes, violar la ley y acabar con toda posibilidad de que la gente que vive en zonas que en este momento no tienen parques cada 2 cuadras, pues tengan la posibilidad de una vida digna. Entonces, lo que Armenta hizo como vecino de esa zona, junto con una gran cantidad de colectivos ecologistas, medioambientalistas, que están por el uso del espacio urbano para todos, de un uso público del espacio urbano, fue hacer una labor de rescate de ese parque. Y ahora resulta que tanto los estudiantes como él, de la Federación Estudiantil Universitaria, como los vecinos, están siendo criminalizados. Para acabar pronto los quieren meter a la cárcel. Es un atropello gravísimo, porque para empezar es como cuando el ladrón grita al ladrón para que agarren a otro y no a él. O sea, el que aquí debería estar siendo enjuiciado es todo aquel que, siendo autoridad en Guadalajara, violó el decreto del Congreso del Estado,
le ha permitido además a esas empresas que se sirvan con la cuchara grande, haciendo uso de un espacio público sin pagarle a la ciudadanía, y además han cometido un terrible fraude porque les han ido perdonando y perdonando y perdonando los intereses, los prediales. Es una verdadera burla para la ciudadanía. Y el colmo, pues es que ahora pretendan meter a la cárcel al líder estudiantil y a los vecinos. Entonces, naturalmente no lo vamos a permitir, ni como universitaria, ni como excandidata del Distrito 9, que precisamente es la zona de Huentitán, y mucho menos como diputada. Entonces, otra vez, como los grandes ladrones, pretenden hacer este atropello en plenas vacaciones, cuando saben que la gente está tomando un descanso, pero nosotros estamos absolutamente alertas, denunciando esa barbaridad y además denunciando que el Poder Judicial, desgraciadamente, en algunos miembros se están prestando para cometer violaciones a la norma y querer detener a los chicos a como dé lugar. Y si nosotros permitimos que detengan a los dirigentes sociales y a los jóvenes y a los estudiantes, no, bueno, pues seríamos una vergüenza para el Estado. Así que yo estoy muy agradecida con ustedes de que me den esta posibilidad de denunciar lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo y cuáles son las gravísimas consecuencias que podría tener que se criminalizara la protesta social. Pues ahora sí volveríamos a la época de antes del 68. Así es, diputada. Y aquí nos llama la atención que esto que nos acaba de platicar, este recuento, pues ha pasado de administración en administración y de pronto quienes en su momento dijeron que iban a resolverlo y a combatirlo y a exigirle a esta empresa inmobiliaria pues que cumpliera, terminan siendo parte de, ¿no? Así es, porque esto empezó con el PAN, siguió con el PRI, después con Movimiento Ciudadano, pero como dice Marx, el capital no tiene ideología ni fronteras, y yo diría que en este caso el cártel inmobiliario. Es muy grave lo que está pasando, o sea, de entrada, porque se le está quitando la posibilidad a la gente que vive en Huentitán, de la calzada para allá, la posibilidad de tener un parque, un área verde, un área recreativa, o sea, ese es, digamos, que el bien a tutelar más importante, el espacio público. Y lo que hicieron los chicos y los vecinos fue sembrar más de 500 árboles, me consta, porque yo misma sembré árboles. Entonces, nos tienen que criminalizar a muchísimos de los que estuvimos ahí sembrando árboles, regando árboles. Por cierto, una buena cantidad de candidatos de todos los partidos, a ver que nos llamen también a declarar por haber sembrado árboles. Entonces, el bien a tutelar es el espacio público. En segundo lugar, los que deberían estar siendo enjuiciados son todas las autoridades cómplices que han permitido ese atropello. Y número 3, pues muy mal haríamos los ciudadanos en hacernos de la vista gorda, pensando que este es un asunto que no nos compete. Ese es otro dato importante que mencionó. Guardan silencio quienes en su momento se fueron a tomar la foto ahí y que están permitiendo este atropello, ¿no? Así es. Entonces, no lo debemos permitir y yo le hago un llamado a toda la ciudadanía a que nos acompañe a defender a Armenta, a los vecinos y a los colectivos ecologistas. No podemos permitir que eso le pase a los muchachos. Sería gravísimo que los metieran a la cárcel y más grave aún que nosotros lo permitamos. Diputada, le saluda Celia Niño con mucho gusto. Oiga, este mensaje que manda la autoridad y que luego se deslindan y dicen que es un asunto entre particulares, pues es delicado porque, como usted lo dice, se confirma esta criminalización de quien defiende el espacio público y más allá, aún quien defiende la garantía de que tengamos un medio ambiente saludable para las generaciones que vienen. Así es, y es muy, muy, muy grave que además se pretenda engañar a la gente diciendo que hubo despojo y pasión, daño a las cosas y violencia. Por favor, se trata de unos chavos y se trata de señoras, viejitos y vecinos. O sea, yo los invitaría a que conocieran a la gente que hizo esa labor tan loable de tratar de rescatar un parque. Entonces, ¿cuál violencia? Violencia la de la Fiscalía, que los fue a desalojar a punta de metralletas, amenazando a menores de edad. Me acuerdo perfectamente una terrible anécdota, que afortunadamente no pasó a mayores, de alguien de la autoridad diciéndole a una chica, pues con que eres menor de edad, pues vas a pasar al registro de menores desaparecidas. Lo denunciamos en su momento ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque ellos fueron amedrentados y desalojados del parque de una manera
verdaderamente violatoria a los derechos humanos. Y al día siguiente, el rector de la Universidad de Guadalajara estuvo ahí precisamente para ver cómo estaban los estudiantes, y las madres y los padres de los chicos que habían acampado estuvieron también ahí. Entonces se trata de una protesta social genuina, y si es necesario vamos a recorrer todas las calles para informar a todos los vecinos por todos los barrios que están queriendo meter a la cárcel a sus vecinos, a los chicos que les daban clase de baile y a los chicos que sembraron 600 árboles que luego fueron destruidos. Ese daño ecológico de haber matado a los árboles es lo que debería estar siendo enjuiciado. Así es, y sobre todo esto que usted menciona, de sí hacer un llamado generalizado a la sociedad jalisciense, porque estos temas sí tendrían que estarnos enojando y preocupando a todos. Por un lado, que se criminalice a quien defiende los recursos de todos, y por el otro, que el gobierno del estado esté en una clara invasión constante de poderes, y además con este desprecio al medio ambiente, con tantas construcciones nuevas muy fuera de la norma, ¿no? Está este caso de Huentitán, pero está por supuesto la presión inmobiliaria encima del Nixtiquil también desde hace varios años, y esto sí tendría que estarnos preocupando y movilizando a los jaliscienses en general. Así es, y más bien la gente se tendría que acordar que precisamente fuimos los universitarios los que contribuimos a que no se privatizara una parte del parque metropolitano, a que no se siguiera cercenando el bosque de los Colomos cuando la construcción del pabellón, que fuimos nosotros los que nos opusimos para evitar que se hiciera una termoeléctrica en el bosque de la Primavera. ¿Te acuerdas cuando pintaron de verde para que el presidente no creyera que habían deforestado? Entonces, al revés, los universitarios hemos estado siempre en la defensa de las áreas verdes del medio ambiente, y por supuesto que no vamos a permitir, insisto, ni como ciudadana, ni como diputada, ni como universitaria, que se pretenda detener al expresidente de la FEU y a otros jóvenes, así como a los vecinos. Entonces yo hago un llamado a toda la población a que, aunque esté de vacaciones, por favor active sus redes sociales, escriba mensajes al gobierno, al Poder Judicial y a la Presidencia de la República, exigiendo que los jóvenes no vayan a ser detenidos. Justo eso lo iba a comentar, diputada Maga Robles. Pues se está hecho el llamado, pero además de esta movilización en redes sociales, ¿qué otro tipo de acciones se estarían emprendiendo? Bueno, yo creo que para empezar tenemos que movilizarnos. O sea, además de las redes sociales, yo creo que nosotros tenemos que convocar a la ciudadanía a que esté atenta, que se manifieste. En este momento el Congreso del Estado, como saben, está de días inhábiles, pero la movilización ciudadana siempre puede ser convocada. Entonces, por lo pronto, hay que mandar correos, hay que mandar Face, hay que mandar Twitter, hay que mandar Instagram, hay que mandar TikTok para que la gente sepa para todos lados y por todos lados que no estamos dormidos, que no estamos de vacaciones y que efectivamente no vamos a permitir que estos chicos sean encarcelados. En su trayectoria, ¿usted había visto algo similar donde se usaran las instituciones, pues en este caso a favor de un ente privado y sobre todo bajo o anteponiéndose a derechos como son precisamente el derecho a tener un espacio verde que además favorece a la ciudad porque se nos están acabando los bosques? Así es. Urbanos. Bueno, pues habíamos visto represión en el 68, habíamos visto contra los estudiantes, habíamos visto represión con los 43, en el caso de Ayotzinapa, habíamos visto mucha represión, pero lo que sí es inaudito, bueno, aquí mismo en Jalisco, acuérdate cuando se asesinó a Giovanni por no usar cubrebocas y que los jóvenes fueron levantados por los propios miembros de la Fiscalía. Entonces, siempre era represión del Estado contra los estudiantes, pero ahora el colmo es que haya represión del Estado en contubernio con la iniciativa privada contra los estudiantes. Esto ya es verdaderamente el colmo. Insisto, la clave está en no lo vamos a permitir y en este llamado a que se respete la libertad de manifestación de los ciudadanos y sobre todo a que no se quiera confundir a la ciudadanía diciendo que hubo actos ahí delictivos cuando los delitos los han cometido esos miembros de la iniciativa privada que forman parte del cártel inmobiliario y las autoridades de Guadalajara y del Poder Judicial y del gobierno del Estado que han sido cómplices de ese robo a la ciudadanía, porque ese parque se compró con el dinero de quién, pues de las personas, como dice el clásico. Así es. Muchas gracias, diputada Maga Robles, sobre todo por su tiempo en estas fechas y estaremos muy al pendiente de lo que se genera de información al respecto. La agradecida soy yo. Muchas gracias, Víctor. Muchas felicidades a todos. Que tengan buen año. Igualmente. Hasta luego. Hasta pronto.